Hola niños y niñas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente con la fase 2 del experimento de las plantas. En la fase 1 nosotros quisimos investigar cómo el tamaño de la semilla influía en la germinación de estas semillas para dar una planta. Recuerden que la hipótesis era que el tamaño de la semilla sí influía en el proceso de germinación y en la velocidad de germinación. Y terminamos viendo que así fue, que la semilla más grande germinó más rápido que la mediana y la mediana germinó más rápido que la pequeña. Es decir, la hipótesis de la primera fase fue aceptada. Es decir, aceptamos la hipótesis de que el tamaño de la semilla influía en el proceso y la velocidad de germinación. ¿Y eso por qué? Porque obviamente la cantidad de nutrientes dentro de la semilla ya era mayor y por ende el embrión contaba con más material nutritivo para poder germinar más rápido. Ahora estamos aquí nuevamente porque vamos a comenzar la fase 2 del experimento y tenemos las mantitas de zapallo que germinaron de esas semillas que colocamos en la fase 1 y las vamos a someter, vamos a tratar de demostrar cómo la luz y el aire pueden influir en el proceso de crecimiento de la planta. Y para ello vamos a usar las mismas plantitas de zapallo que germinaron desde la semilla y vamos a hacer distintos procedimientos para poder afirmar o confirmar esta nueva hipótesis. ¿Y esta nueva hipótesis qué es? Que la luz influye en el crecimiento de las plantas y la presencia de aire también influye en el crecimiento de las plantas. Y para ello vamos a trabajar con 4 de estas plantitas que teníamos la otra vez. Vamos a trabajar con estos vasos, ¿ya? Estos 2 vasos son iguales, son los 2 de plástico. Lo único que uno es rojo, es decir, es oscuro, y tiene la misma cantidad de orificios y de hoyitos que tiene este vaso que es transparente. Es decir, tenemos 2 vasos de plástico de similar tamaño, uno oscuro de color rojo y uno transparente. Ambos con la misma cantidad de orificios y en la misma posición de orificio. Esos orificios tienen la función de permitir que a las plantas les entre aire. Entonces, ¿qué vamos a hacer con 2 de estas plantas? Las vamos a tapar, ¿ya? Y vamos a permitir, entonces, las vamos a sellar y vamos a impedir, entonces, que estas plantas les entre aire que no sea por otra parte, que no sea los orificios. ¿Ya? Y por otra parte vamos a impedir que a la planta de este frasquito rojo le entre una cantidad de luz ya apropiada. Es decir, vamos a limitar el contenido de luz de esta planta. Y en este otro caso vamos a permitir que la planta tenga la misma cantidad de aire que esta otra, pero que tenga presencia de luz. Es decir, 2 plantas iguales de zapallo, una con aire, pero sin luz, y la otra con aire, con luz. Vamos a colocar una tercera planta, que la vamos a colocar, esta otra tercera planta, la vamos a colocar con luz, ya, con luz, pero sin aire. Es decir, le vamos a limitar el ingreso de aire. Y la otra cuarta planta la vamos a dejar libre crecimiento, expuesta a la luz solar y expuesta entonces al aire. Vamos a asegurarnos para que la planta quede lo más sellada posible, sobre todo la que vamos a suprimir de tener aire. Le vamos a limitar el ingreso de aire lo más que podamos, sellándola en la parte de abajo. Vamos a sellar esta planta en la parte de abajo de manera que la planta no tenga acceso al aire, ¿ya? Y la vamos a limitar entonces sellándola con papel alusa plus. Ya entonces ahora, niños, vamos a sellar este proceso, estamos haciendo este proceso de sellado, ya, con el cual estamos impidiendo que a la planta le ingrese aire. No le vamos a limitar la cantidad de luz, niños, que está teniendo esta planta, sino que le vamos a limitar solo ya el contenido de aire, y para ello entonces la estamos sellando lo más que podamos. Obviamente que el sellado no va a ser perfecto, ya, el sellado no va a ser perfecto,
probablemente algo de aire se filtre a esta planta, ¿ya? Pero no se va a filtrar en la misma cantidad que se está filtrando en los vasos que tenemos transparente y rojo que tenemos frente a esta otra plantita, ¿ya? Porque no les vamos a colocar papel alusa a la otra. Entonces a esta plantita, si ustedes ven, ya la hemos sellado, le hemos colocado papel alusa abajo por toda la superficie inferior del vaso, de manera de impedir que por lo menos le entre aire a ese nivel, ¿ya? Y a todas las plantas las vamos a colocar en estos recipientes, que son recipientes de plástico, ¿ya? Los cuales los vamos a ir manteniendo con agua, de manera que podamos regar la planta por regado desde las raíces hacia arriba. Es decir, la planta se va a nutrir con agua, ¿ya? Se va a nutrir con agua, solo absorbiendo agua desde la parte de abajo de la maceta, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso y con eso entonces estamos sellados y vamos entonces ahora a ir observando cómo va cada 3 días. Vamos a observar qué está ocurriendo con estas plantas en el proceso de crecimiento, con aire, sin luz, con aire, con luz y sin aire, y una planta de misma zapallo en un crecimiento normal con todas las condiciones, que tenga luz, que tenga aire, etc. Nos vemos en 3 días más. Cuídense mucho. ¡Chao! Hola niños. ¿Saben dónde estoy y qué estoy haciendo? Estoy podando los árboles. Los árboles frutales hay que podarlos entre mayo y máximo julio. Después de julio no es conveniente empezar a podar, porque la salvia comienza a ir hacia arriba en los árboles. Entonces, para fortalecer el brote, ya se empiezan a aumentar la temperatura, y entonces los árboles se preparan para brotar, y aparecen nuevos brotes y empiezan a aparecer las hojas, preparándose para la primavera. Entonces hay que podar los árboles frutales antes que comience a subir la temperatura y antes que comience la primavera. Entonces tenemos hasta julio para poder probar. Lo ideal es entre junio y julio. Nosotros estamos terminando de podar los árboles. Aquí estoy podando un durazno. Si ustedes ven la forma del durazno, es como una mano abierta. Eso es lo que hay que hacer. Hay que cortar todo lo que va en el centro para impedir que salgan ramas en el centro del árbol. Porque si salen ramas en el centro del árbol, eso impide que entre el sol al árbol. Entonces hay que podar todas las ramas, que estas ramas que son viejas, que son del brote pasado, se fija, hay que cortarlas. Y cuando salen ramas en el medio, que ya son ramas grandes, ya hay que también sacarlas, porque esas van a impedir que entre el sol al árbol. Y lo otro, también hay que tratar que el árbol frutal, que no se vaya hacia arriba. Es decir, hay que ir manteniendo una altura, de manera que toda la concentración de brotación y después de producción de fruto se dé a una altura óptima para poder alcanzarlo más fácilmente. No sacamos nada con dejar que el árbol frutal se vaya infinitamente hacia arriba y tener frutos muy altos y no poder alcanzarlos. Entonces hay que mantener una altura. Esta rama, por ejemplo, nosotros la vamos a cortar acá, de manera que que todo está más o menos a esta altura. Esto se hace con los árboles frutales. Generalmente los árboles ornamentales, los que nos dan fruto comestible, ya se dejan al crecimiento libre, ya al gusto del dueño, como este aromo que está aquí al lado. Miren, aquí al lado tenemos un aromo, y este aromo es un árbol ornamental. Este árbol no se poda, es decir, se hace que el crecimiento del árbol sea a lo máximo. Esto se llena de flores y llama a los pájaros, y como da tanta flor, entonces este árbol se ayuda a polinizar. Vienen muchas abejas, vienen muchos pájaros y ayudan a polinizar a los otros árboles, ¿ya? Entonces, eso les quería hoy día mostrar. Aquí estoy de nuevo. Les quería mostrar cómo los árboles frutales hay que podarlos en esta época, hay que trabajarlos para prepararlos para la época de la fruta. Nos vemos en un rato más, porque vamos a ver cómo va el experimento de la fase 2, que dejamos a las plantitas exponiéndolas a la luz solar completamente,
privadas de luz, privadas de aire y con libre crecimiento, con aire y con luz, etcétera. En un rato más nos vemos. Chao niños, cuídense. Y alumnas, ¿cómo están? Bueno, como les dije hace un rato atrás, cuando estábamos en el proceso de poda de los árboles, porque esta es la época de podar los árboles, hay que podar los árboles antes que comience la primavera, de manera que podar los árboles cuando la temperatura ya no es tan fría, pero tampoco estamos en plena primavera donde la brotación y la floración está en todo su esplendor. Ya esta es la época de podar los árboles frutales, se terminan de podar entre julio y máximo en agosto, ¿ya? Y les conté que íbamos a venir a ver lo que estaba pasando con nuestras plantas, que teníamos en proceso de crecimiento, viendo el efecto que tenía la luz y que tenía el aire sobre el crecimiento de las plantas. Luego, en una fase 3 del experimento, vamos a ver la función y vamos a comprobar la función de la raíz en este proceso de crecimiento de las plantas. Ahora estamos centrados en el crecimiento ya aéreo de las plantas y el efecto de la luz y del aire. Recuerden que habíamos dejado una planta de zapallo que la vimos germinar, la habíamos dejado expuesta a la luz con un vaso transparente, ya, pero con agujeros, de manera que le entrara aire. Y el proceso de la planta, si ustedes los acercan para poder ver, acérquense acá a la planta para poder ver la plantita. La planta, si uno lo puede observar, ¿se están acercando para ver la planta? Para poder ver esta plantita, como ustedes ven, ya se acercaron, ya, entonces podemos ver que la planta ha crecido notablemente, está verde, está con hojas robustas, ya, es decir, luz y aire están haciendo su rol y la planta está fuerte, con hojas grandes, dio otras hojas más pequeñas y está bastante viva. ¿Qué ha pasado con la otra planta que está en las mismas condiciones pero privada de luz? La vamos a ver, vamos a destaparla para poder ver y miren el efecto del planta. O sea, si la comparamos, la planta está amarilla, está notablemente un poco amarilla, se está colocando amarilla, está lacia con las hojas curvas y ha crecido mucho menos que la planta con las hojas verdes. O sea, es fácil, la comparamos, miren la diferencia y eran del mismo tamaño. Es decir, una está lacia con las hojas bastante amarillas, ya a pesar de que tiene aire, pero no tiene luz. Es decir, aquí está ocurriendo un fenómeno producto de ausencia de luz. Ahora vamos a ver qué ha pasado con la planta que habíamos dejado en presencia de luz. Le hicimos agujeros abajo para que tome agua, ya, pero esta plantita no tiene aire, ya. Si ustedes la ven y se acercan, ya, a ver esta plantita, podemos ver cómo el agua que ha tomado desde la raíz, ya, condensa al interior del vaso y se ve el agua condensada, es decir, el agua sube ya al vaso, como no está abierto el sistema, ya el agua sube, se evapora, ya con la temperatura que alcanza dentro del vaso, el agua se evapora, toca las paredes del vaso y vuelve a condensar, es decir, se transforma del estado gaseoso, se transforma en el estado acuoso. Y por eso uno ve clarito las gotas afuera. Ahora, esta planta, en comparación con la otra que vemos acá, y con la otra que está acá, ha crecido, está algo amarilla. Eso sí, en los bordes está un poquito amarilla, pero ha crecido mejor que esta otra que está privada de luz, ¿se fijan? Pero también las hojas están lacias, no está viva como esta. ¿Se fijan? Esta tiene unas hojas grandes, robustas, ya que están muy vivas. En cambio esta, a pesar de que creció un poco más que esta, está como decaída, está como lacia las hojitas y están en el centro, están amarillas. Es decir, también está sufriendo las consecuencias de estar privada de aire. Ya no está privada 100% porque obviamente el sistema no es totalmente cerrado, a pesar que lo tenemos bastante aislado, pero igual algo de aire le debe entrar, pero es poco, ¿me entiendes? Y obviamente que la diferencia es notable. A diferencia de estas otras plantas que están creciendo al aire libre, se fijan, están muy verdes, con las hojas verdes y con las hojas muy frondosas y hacia arriba, ya, si ustedes las pueden comparar, son hojas vivas, frondosas, ¿me entienden? Miren lo frondosas que están. A diferencia de estas otras que están bastante alicaídas, ¿ves? Alicaídas. Entonces, ¿qué podemos estar viendo acá? Estamos viendo ya que claramente la falta de luz, la falta de aire está influyendo en el crecimiento de las plantas.
¿Y por qué? Por una razón bien clara, por lo que vimos en la clase. Porque la planta es una planta, un ser vivo, autótrofo, que es decir, fabrica su propio alimento. ¿Y cómo fabrica su propio alimento? Toma el aire del ambiente, la luz solar y el agua por las raíces. Y con ello entonces fabrica su propio alimento, que es glucosa, y libera oxígeno a la atmósfera. Es decir, ¿qué le está faltando a esta planta para poder hacer ese proceso de fabricar su propio alimento? Es decir, hacer fotosíntesis. A esta plantita le está faltando la luz. Es decir, tiene aire, tiene agua que le agregamos por abajo, pero le está faltando la luz solar para poder hacer la fotosíntesis. Y esta, ¿qué es lo que tiene? Esta tiene agua, tiene luz, pero ¿qué le está faltando? A esta planta le está faltando el aire para hacer la fotosíntesis. ¿Y qué toma del aire? Del aire está tomando CO2, que es lo que es dióxido de carbono. Es decir, es un átomo de carbono con dos oxígenos unidos y esa molécula se llama dióxido de carbono. La planta toma el dióxido de carbono junto con la ayuda de la luz y el agua en las hojas, hace fotosíntesis y transforma ese CO2 y esa agua, la transforman en glucosa, que es el alimento de la planta, y la transforman en oxígeno, que lo liberan al aire. Entonces, claramente aquí se está viendo que la ausencia de aire, la ausencia de CO2, la ausencia de luz, están afectando en el proceso de la fotosíntesis y las plantas no están pudiendo hacer fotosíntesis y por ende no están creciendo tan robustamente como lo está haciendo esta y estas dos que están libres. ¿Ok? Las vamos a seguir observando unos días más ya para poder ver cómo siguen en unos 2 días o 3 o 4 días más. Las vamos a observar, les voy a contar lo que está pasando. Y una vez que ya tengamos el proceso claro de que el aire, la falta de aire, la falta de luz afectó el crecimiento de la planta, las vamos a destapar y las vamos a dejar que crezcan libremente y las vamos a exponer a la luz y las vamos a exponer entonces al aire normalmente para que sigan su crecimiento normal. ¿Les parece? Nos vemos en unos días. Chao, cuídense mucho. Hola niños y niñas, aquí estamos nuevamente terminando el experimento de fase 2 relacionado con las plantas. Aquí en esta fase estamos demostrando, estamos comprobando las funciones del entorno sobre el crecimiento de las plantas, es decir, la función del sol, de la luz, la función del aire sobre el crecimiento de las plantas. Recuerden que dejamos 2 plantas tapadas con vaso, una con un vaso transparente para que le entrara luz y una con un vaso oscuro para que tuviera privación de luz, ambas con orificios de manera que les entrara el aire, para que pudiera entrar el CO2, el dióxido de carbono, y las plantas puedan tomar ese dióxido de carbono, el agua que le agregamos por abajo para que la tomaran por la raíz, y hacer fotosíntesis en las hojas, y de esa manera transformar toda ya lo que están tomando de dióxido de carbono del aire, con la luz, con ayuda de luz, transformarlo a través de la fotosíntesis en las hojas, transformarlo en el alimento de las plantas, es decir, en azúcar, y liberar oxígeno. Y veamos qué ha ocurrido con estas plantitas. Vamos a tratar hoy día de definir y terminar con este proceso de esta fase de este experimento, de manera que aquellas plantas que estén muy estresadas podemos liberarlas y podamos dejarlas que crezcan libremente y poderlas recuperar para que no mueran. Vamos a partir entonces con la planta que ha estado privada de la luz. Vamos a levantar la planta, el vasito, y vamos a ver, miren la planta que ha estado privada de la luz. Realmente está muy pequeña, está lacia, la tierra está húmeda porque igual la hemos regado. Acérquense para que la vean. Está muy pequeña, está con las hojas amarillas, lacias, muy pequeñita, lo que demuestra que la ausencia de luz ha influido drásticamente en que la planta no pueda hacer fotosíntesis y por lo tanto sus hojitas son pequeñas, lacias, caídas y amarillas. En comparación, mire, con estas otras, ya con esta otra planta, que estas plantas han crecido con toda la libertad de tener aire, de tener agua, de tener luz. O sea, mire la diferencia, es clara, ¿ya? Vamos a comparar a esta planta que ha estado privada de la luz, la vamos a comparar con esta planta
que estaba en las mismas condiciones que esta, con el mismo vaso, pero con luz. Y miren la diferencia, o sea, la diferencia es notable. Miren la diferencia, hojas robustas, grandes, muy verdes, ya en comparación con esta otra planta que estaba privada de la luz. Es decir, la falta de luz en el proceso de fotosíntesis ya para las plantas ha sido dramático. Es decir, la planta sin la presencia de luz no ha podido hacer fotosíntesis normalmente y lo estamos viendo aquí claramente. Ahora vamos a ver, vamos a comparar a esta planta que tenía luz y tenía aire con esta otra planta que ha tenido luz pero que ha estado privada de aire. No completamente, porque obviamente este sello que le hemos puesto no es 100% hermético, pero sí las condiciones de ella son mucho más drásticas ya en privación de luz, de aire en comparación con esta otra. Entonces vamos a liberar esta plantita ya de lo que ha estado y vamos a ver qué ha estado ocurriendo con ella. Y vamos a ver, han pasado ya varias semanas desde este proceso, ya por lo menos 3 semanas, y podemos ver, mire lo siguiente. Esta planta que ha estado privada, mire, esta planta ha estado privada de aire, está mucho menos afectada que la planta que ha estado privada de luz. ¿Dónde podemos ver el efecto de falta de aire? En el tamaño de las hojas. Mire el tamaño de las hojas. Es decir, la planta igual se las ha arreglado para tomar de alguna forma a través de las raíces, ya tomar el agua y algún contenido de gases lleva que le ha provisto a la planta para realizar fotosíntesis, y como ha tenido luz ha podido realizar fotosíntesis, pero obviamente la cantidad de dióxido de carbono que tiene ya es inferior comparado con las otras que han estado en libre crecimiento. Entonces, ¿qué podemos ver en esta planta? En esta planta que ha estado privada de aire, pero que ha tenido luz, que ha crecido mucho mejor que esta otra que fue privada de luz. Sin embargo, sus hojas son pequeñas. Miren, si no las comparamos, miren el tamaño de estas hojas comparadas, miren el tamaño, miren acá. El tamaño de estas hojas, acérquense para que las vean, miren el tamaño de la hoja de la planta que fue privada de aire en comparación con la que no fue privada de aire. Es decir, la que no fue privada de aire y que tuvo aire y que tuvo luz, el tamaño de las hojas es bastante grande y considerablemente grande en comparación con esta otra. Esta otra plantita está ahí, pero está además creció hacia arriba, ya mucho más que la otra, y está un poquito lacia, un poco lánguida, tiende a caerse, ya, o sea, no tiene hojas robustas, no está tan amarilla, ya, pero está un poco lánguida, se fijan, miren, tiende a caerse, no se afirma bien, está un poco débil la planta, ya, y sus hojitas son, obviamente, que son disminuidas en tamaño. Cuesta mucho mantenerla en pie a la planta, ya, dado que ha estado privada de aire, y eso no la hace ser una planta tan firme. ¿Qué vamos a hacer ahora? O sea, después de haber demostrado que obviamente la privación de luz tuvo consecuencias drásticas en el crecimiento de la planta, que la ausencia de aire tuvo también un efecto negativo en la planta porque no permitió que crecieran hojas tan grandes y robustas como en estos casos, ya pudimos ver eso. Entonces el efecto de ausencia de luz, ausencia de aire, cómo influyó negativamente en el crecimiento de las plantas. ¿Por qué? Porque no pudieron hacer como corresponde fotosíntesis en sus hojitas. Ya no pudieron hacer fotosíntesis en sus hojas porque no tenían el aire suficiente y porque no tenían la luz necesaria para hacer fotosíntesis. Ahora que ya hemos visto eso, ¿qué les parece que dejemos a las plantas ahora estas? Ya nos han ayudado bastante para poder estudiar el efecto de la luz, del aire en el crecimiento de las plantas. ¿Qué les parece si las dejamos ahora para que vayan creciendo libremente y vuelvan a convertirse ya en una planta robusta y grande como son las otras? Les vamos a permitir, ya que nos ayudaron estas plantitas a estudiar este proceso, les vamos a permitir ahora que vivan libremente y que no se mueran. Por lo tanto, vamos a guardar estos vasitos
ya los vamos a guardar los vasos y no los vamos a volver a usar porque vamos a dejar que las plantas sigan en su crecimiento libre. Los voy a invitar ahora a que vamos a la fase 3 del experimento, donde vamos a probar la función de las raíces en el crecimiento de las plantas. Cuídense mucho, disfruten a la familia, un abrazo grande para ustedes. Nos vemos.